¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 1 del módulo 22. Bueno, en esta actividad lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de lo que vamos a realizar como proyecto. Recordemos que este módulo, en sus 7 actividades, incluyendo las integradoras y el proyecto integrador, vamos a crear un proyecto. Y por lo tanto, lo primero que nos están pidiendo es que realicemos una presentación digital donde incluyamos la descripción y delimitación de nuestro proyecto, así como una imagen y título en el que se reflejen las ideas e intereses que vamos a desarrollar. Y bueno, para hacer esto, lo primero que nos mencionan las instrucciones es que hagamos una reflexión en base a este esquema, donde las instrucciones nos dicen que reflexionemos e identifiquemos qué situaciones nos llaman la atención en uno o varios de los ámbitos que se presentan en la siguiente imagen. Recordemos que los ámbitos son culturales, son hábitos y costumbres sociales, los políticos, que tienen que ver con sistemas de gobierno, con elecciones, con información que surge de la presidencia, del Senado, del Congreso, con acciones que se hacen en estas instancias y, bueno, generan aceptación social o no. En lo social tiene que ver con estas temáticas que pueden generar una convivencia social sana, como por ejemplo la aceptación a grupos minoritarios, la aceptación a grupos indígenas o la discriminación de estos, la aceptación a personas de la tercera edad, la forma en que se les apoya o no, la forma en que se apoya a los jóvenes o no. Tiene que ver también el ámbito social con las ideologías que se manejan en nuestro entorno referente a religión, referente a cuestiones económicas, políticas. En este ámbito social regularmente se van a involucrar otros ámbitos porque la naturaleza del mismo invita a que otras situaciones se mezclen. Un caso que está pasando muy actual, que tiene que ver con el ámbito social en materia de religión y gobierno, es lo que pasa en Israel y Palestina. Échenle un vistazo a por qué se originó el conflicto. Básicamente, sin entrar en muchos detalles, el conflicto se da por ideología religiosa, porque ninguna de las religiones, tanto musulmanes o judíos, respetan al otro y eso ha provocado un conflicto bélico de ya bastantes años. Entonces, el ámbito social se refiere indudablemente a una situación donde la población está teniendo un conflicto o un beneficio a partir de otro ámbito. Es por eso que a muchos les resulta un poco difícil justificar lo social, pero recuerden que lo social invariablemente va a relacionarse con otro ámbito, puesto que lo social tiene que ver con la interacción que tenemos las personas y el medio ambiente, y las personas pues hacemos actividades económicas, educativas, políticas y culturales. Por eso lo social va a combinarse con otros ámbitos. En lo ambiental, lo hemos visto en sus módulos, tiene que ver con el efecto invernadero, con la huella de carbono, con la producción de energía limpia, con el uso de recursos naturales, entender que los recursos naturales son finitos, es decir, que se pueden terminar, así que tenemos que cuidarlos y aprovecharlos al máximo sin abusar de ellos. Eso tiene que ver con el ámbito ambiental. En el ámbito económico tiene que ver con escalas desde lo individual, desde las finanzas personales, desde generación de riqueza, desde cómo creas fuentes de ingreso a través de negocios, ya sea físicos o digitales. Tiene que ver con el análisis de la economía del país, es decir, que abunda en la estratificación social, si hay más clase baja, más clase media, más clase alta, por qué pasa esto, cuáles son las formas de negociación comercial entre países, ahí también tiene que ver nivel de exportación, nivel de importación, cuáles son las estrategias económicas de un país y de qué depende el país, cuál es su mayor producto y por lo tanto el que más genera recurso, si es algo natural, si es por una recaudación fiscal muy buena, me refiero a que recaudan impuestos muy eficientemente y además se ve en la infraestructura. Lo económico también tiene que ver con las actividades que realizamos como sociedad, es decir, de los 130 millones de mexicanos, habrá 80, 90 que estamos en edad de trabajar, ¿a qué nos dedicamos? Si combinamos actividades, si nos dedicamos a una actividad profesional o a una comercial o a ambas, el nivel de instrucción académica que tenemos y cómo eso nos ha servido o no para generar riqueza. Hay todo un debate sobre si la educación formal está creando conocimiento para poder generar fuentes de ingreso o no, o básicamente la educación formal sirve mucho para tener una sociedad civilizada, pero se está quedando muy corta a la hora de enseñarnos a generar ingresos. En el ámbito educativo nos referimos a la forma en que se enseña en educación básica, hablando de primaria, secundaria y preparatoria. Lo último y más reciente que se suscitó fue los libros de texto. Si te interesa ese tema, ese es un ámbito educativo. Tiene que ver con la educación en línea o a distancia, tiene que ver con la combinación de actividades comerciales o de trabajo, laborales con la educación. Por ejemplo, personalmente creo que las personas de universidad a partir del segundo año deberían de ponerse a trabajar y a estudiar, aunque no necesiten el ingreso económico de ese trabajo. Lo tendrían que hacer para generar mayor experiencia y para darle una mejor lectura a la situación del país y para ver a qué se van a dedicar y del mercado. Evidentemente, si lo necesitas con mayor razón, me parece que la educación tiene que ser integral. Integral se refiere a que combines el aula con lo que pasa allá afuera. Entonces, los ámbitos nos inspiran para encontrar una preferencia, es decir, ¿qué te interesa más? ¿Lo cultural, lo político, lo social, lo ambiental, lo económico, lo educativo?
Y a partir de ahí lo vas a relacionar a tu entorno. Es decir, quieres hablar de lo cultural desde lo familiar, es decir, desde lo que ocurre en tu casa. Quieres hablar desde lo cultural sobre lo que observas en tu grupo de amigos. Quieres hablar de lo cultural, político, social, ambiental, económico, educativo, desde lo que ocurre en tu comunidad. Comunidad se refiere a tu colonia y a tus lugares de convivencia. Por ejemplo, la escuela, el trabajo. Bueno, en este caso no es la escuela, lo entiendo, pero es tu trabajo. Si tienes hijos, la escuela de tus hijos. Si quieres hablar de lo cultural a nivel estado, lo que observas, lo que escuchas, lo que vives. A nivel país, evidentemente es claro, y a nivel mundo. Quizás a ti te interese saber, por ejemplo, por qué la explotación del hombre es algo que es muy mal visto y está mal en nuestro mundo, pero el pasado mundial de fútbol, para los que les gusta el fútbol, se suscitó la explotación del hombre por el hombre, donde con trabajos muy absorbentes, muy rudos, muy exigentes, nadie lo menciona, pero hubo personas que fallecieron a la hora de la construcción de los estadios, pero por otro lado, cuando se celebró el Mundial de Fútbol en Qatar, bueno, la gente culturalmente se entretuvo, era una temática de conversación, lo ve como un evento cultural que une a las naciones. Es una situación de nivel mundial que está relacionada a un ámbito cultural y también económico. Otra cosa que les quiero decir es que las temáticas que ustedes van a escoger tienen una relación de varios ámbitos. La temática que tú escojas puede combinar un ámbito cultural, político y social, y ese lo tienes que escoger hacia dónde lo vas a trasladar, si a tu estado, país, mundo, comunidad, grupo de amigos o familia. En otras palabras, lo primero que tendrás que escoger es el ámbito que te interesa, después escribe varias temáticas y luego decides si lo vas a estudiar en lo familiar, en el grupo de amigos, en la comunidad, en el estado, en el país o en el mundo. Eso es lo que yo te recomiendo para que esto te resulte más fácil. Y bueno, vamos a la práctica entonces. Lo primero que yo te recomiendo es que pienses en lo cultural y empieces a escribir ideas, temáticas. Aquí te escribí una lista de 30 ideas, te la voy a explicar para inspirarte. No escribas la idea igual que yo la estoy mostrando aquí. Haz un juego de palabras, pero la idea puede ser básicamente la misma si es que una de estas te gusta, o si después de escucharme te inspiras, pues vas a redactar la propia. Primero escoge lo cultural y una vez que escoge lo cultural, piensa en la familia. A ver, ¿qué hábito y costumbre pasa dentro de mi familia que me llama la atención? Después que escribas tus 2 o 3 ideas, básate a qué aspecto cultural está pasando en mi grupo de amigos, qué hábito y costumbre. Y así te vas con cada uno de estos ámbitos. ¿Qué situación política observo en el mundo? ¿Qué situación política observo en el país? ¿Qué situación política observo en el Estado? ¿Qué situación social observo en mi familia, en mi comunidad? ¿Qué situación ambiental observo en el mundo, en el país? Es decir, primero vas a partir del ámbito y luego te haces la pregunta de qué observas en la familia, en tus amigos, en la comunidad, en el Estado, en el país o en el mundo que tiene que ver con ese ámbito, en lo económico, en lo educativo, y así vas haciendo la fórmula que ya te repetí. Bueno, después de que haces esta fórmula, y yo también la hice, llegué a esta lista de 30 ideas. Entonces aquí te planteo algunas, puedes tomar algunas de estas y si ninguna te convence, sigue esta fórmula que te estoy diciendo. La fórmula la vuelvo a repetir. Ahora desde abajo, desde lo educativo, por ejemplo, dices, ok, ¿qué de lo educativo me llama la atención que ocurre en mi familia? Mira, aquí se me acaba de ocurrir una. ¿Cuál es la forma en que los papás deberían de apoyar a sus hijos en las tareas? He escuchado que algunas mamás que tienen hijos en primarias les terminan haciendo las tareas a los hijos porque se desesperan, porque no tienen ese grado de tolerancia o de instrucción para hacer que el niño haga la tarea por sí solo o sola. Ya es noche, al día siguiente hay que madrugar y entonces terminan haciéndole la tarea. Esa sería una temática interesante que se me acaba de ocurrir en este momento de grabar el video siguiendo la fórmula. En lo económico, por ejemplo, ¿qué observo en lo económico que pasa en mi país? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención las temáticas de economía y siempre me he preguntado por qué hay más pobres que ricos. Ya lo sé, pero no es la intención de este video mencionarlo. Pero así como te menciono cómo llego a este tipo de ideas, es lo que te recomiendo que hagas. Otra situación económica que me gusta bastante y que gracias a la fórmula puedes llegar a esto es cómo puedo venderle a muchas personas en el país, cómo puedo venderle a muchas personas en el estado, entendiendo que a mí me gustan las ventas y que las ventas se relacionan a lo económico. En lo ambiental, por ejemplo, ¿cómo podría disminuir la huella de carbono desde mi familia? Recuerden que han realizado tareas donde les invitan a reflexionar de cómo administrar correctamente los recursos naturales desde la familia, desde su día a día, desde su cotidianidad. Entonces la fórmula es, encuentras un ámbito y luego te haces la pregunta, ¿qué sucede económicamente hablando en el Estado? ¿Qué sucede políticamente hablando en el país? ¿Qué sucede educativamente en mi comunidad? Y así llegarás mejor a las ideas. Bueno, vámonos a la propuesta de ideas. La primera que se me ocurrió después de hacer esta fórmula es la comunicación familiar, que tiene que ver con de qué forma se comunican las familias o los padres y los hijos, o cómo debería de ser una comunicación familiar, o cuál es la importancia de que la comunicación familiar sea adecuada para el progreso de la sociedad y de los individuos. Eso se me acaba de ocurrir ahorita. Yo te estoy diciendo la idea y lo que te digo verbalmente es para hacer un juego de palabras y entre más específica sea tu idea, va a ser mejor para lo que sigue del trabajo. La segunda idea que se me ocurrió después de hacer esto y más por la fecha es celebración del Día de Muertos u otra festividad. Quizás a ti te interesa hablar de cómo se celebran
las situaciones culturales en nuestro país, en tu comunidad. Por ejemplo, si analizamos el Día de Muertos, seguramente hay ciertas características que hacen diferencia en cómo se festeja el Día de Muertos de un estado a otro, de una comunidad a otra, de un país a otro, también, ¿por qué no?, de una familia a otro incluso. Y bueno, nos vamos a la tercera idea, relaciones de noviazgo, matrimonio. Este tema es muy bravo. Y por bravo me refiero a que este tema tiene que ser muy importante en nuestra vida. Por ejemplo, una temática muy específica de relaciones de noviazgo es cómo escoger a mi novio o mi novia. Es decir, imagínate que nos tenemos que educar en saber qué características debo de valorar para después determinar ella o él deben de ser mi novio o mi novia. Y más aún en el matrimonio, por ejemplo, en qué momento desde el económico ya puedo tomar la decisión de casarme y formar un matrimonio. Y no nomás es lo económico, desde lo social, desde lo cultural, desde lo ambiental. Es decir, cómo debo de llevar una relación de matrimonio para tener una vida feliz. Hay diversos estudios que manifiestan que un matrimonio feliz potencializa a las personas, las hace más felices y evidentemente se pueden desarrollar mejor en sus ámbitos profesionales y ello implica que tengan una mejor vida y calidad de la misma. Entonces, este tema es muy importante y yo veo que casi no se toma en la educación y esto podría ser una temática de tu trabajo. Otra es el bullying laboral o escolar, que sí lo observo en algunas actividades que realizaste en prepa en línea. Evidentemente este tema ha sido muy reflexionado y yo creo que lo entiendes perfectamente, que es cómo hay acoso a los niños a cualquier nivel educativo o también cómo hay acoso en lo laboral y se ha evidenciado más de hombres hacia mujeres, pero también se puede dar el caso contrario. Y por eso acá también pongo acoso laboral en otra idea más específica, el maltrato a la mujer, que este tema desgraciadamente se sigue suscitando y podría ser algo que te interesa. Espero que no hayas sufrido de esto si es una mujer que me está escuchando, pero si desgraciadamente te pasó y te interesa el tema y quieres proponer ideas para que esto se disminuya, pues lo podrías considerar para tu trabajo. El empoderamiento de la mujer, porque cuando estaba pensando en las ideas me considero alguien positivo y por eso dije, bueno, ya hablamos del maltrato, pues ahora hay que hablar de empoderamiento. Y también este tema es muy bueno porque también tiene que ver con aumentar la confianza de la mujer, hacerla ver que es muy importante y hacerla ver que es muy valiosa y eso le va a permitir también tener mejores relaciones de noviazgo y de matrimonio. Si te fijas, me estoy basando mucho en lo cultural porque así fui escribiendo las ideas. Luego el uso de Internet en adolescentes también tiene que ver con lo cultural y algunas actividades hablaban de eso. Una temática muy actual que tiene que ver con política es la guerra de Israel y Palestina. Recordemos que esta guerra actualmente se está suscitando y lo poco que he leído tiene que ver con un conflicto de ideología religiosa. Así que si te gusta este tema lo podrías utilizar. Reconstrucción de la infraestructura destruida por huracanes, lo que acaba de suceder en Acapulco, es muy actual y se enlaza con esta idea. Reconstrucción de la infraestructura destruida por terremotos, que algunos lo hemos vivido o lo hemos escuchado y tiene que ver con cuestiones políticas, porque la política tiene que ver con hacer acciones que ayuden a la sociedad. Simulacros ciudadanos para terremotos y huracanes, si te gusta este tema, también lo he visto que es abordado en algunas actividades de la prepa en línea CEP. Cuidado del medio ambiente, este tema es muy importante y es muy abordado en muchas actividades. Efecto invernadero y calentamiento global, que se deriva de esto. El uso del celular, que algunos están en contra, otros a favor. Yo, la verdad, creo que el uso del celular es genial, pero primero debemos educar a las personas de que el uso del celular puede ser una herramienta, no puede ser, es una herramienta que te permite mejorar en lo económico, mejorar en lo personal, mejorar en lo psicológico, en lo corporal, en lo que tiene que ver con salud mental y corporal, porque hay mucho conocimiento de mucho valor y si no te sale ese conocimiento es porque no ves eso. Recuerda que el algoritmo de las redes sociales, porque es lo que más vemos y a donde más accedemos a través del celular, reconoce lo que más te gusta y si no te salen estas temáticas es porque tendrás que hacer un cambio. Hay un ejercicio que puedes hacer, practícalo durante una semana, métete a tus perfiles de Instagram y de TikTok y empiezas solamente a dejar, es decir, a seguir a las personas que hablen de estos temas y tu celular solamente te va a mostrar de esto y naturalmente podrás acostumbrarte a este tipo de contenido. Creación de negocios físicos y por internet, bueno, esto a mí me fascina y cuando llegó a lo económico fue lo primero que pensé. Esto también puede ser una idea para ti si te gusta este tema. Elecciones locales, estatales o nacionales que tiene que ver con el ámbito político, si te gusta eso también lo puedes tratar como una idea de tu trabajo. Análisis del modelo educativo a nivel básico, me acordé de este tema muy actual de los libros de texto, si te interesa este tema también lo puedes tratar. Influencia de los medios de comunicación en el comportamiento social, este está más específico, dada mi formación como comunicólogo y la verdad es que me interesa mucho este tema. De hecho, yo casi a todos los comportamientos sociales le encuentro un vínculo con los medios de comunicación o las redes sociales por mi formación. Educación en línea contra educación presencial. Bueno, aquí está un clarísimo ejemplo. Yo estudié en línea la universidad 2 años y la maestría y yo siempre he dicho que la gran diferencia entre educación en línea y presencial es que el que se educa en línea, si lo hace bien, se vuelve autodidacta. Y eso es una habilidad y es un principio que le va a ayudar mucho en su día a día y en su vida. Finanzas personales, cuando llegue a lo económico, este tema también me apasiona, cómo administrar mejor tu dinero, cómo hacer que los créditos jueguen a tu favor, hacer inversiones, de qué forma administrar tu dinero para que tengas una vida financieramente sana y no te genere problemas familiares, de estrés,
laborales, porque las finanzas personales pueden premiar a otros ámbitos de tu vida o de tu sociedad o de tu comunidad o del país. Estrategias de venta para iniciar un negocio en línea o físico. Aquí creo que me equivoqué, es físico, no física. Estrategias para mejorar la salud mental y corporal. Dice caporal, no sé por qué. Corporal, estrategias para alejar a los jóvenes de las drogas. Este tema también fue muy tratado en algunas actividades. Educación sexual para evitar embarazos en adolescentes. Este tema también es importante. Relación de padres de familia con hijos homosexuales. Me parece, por lo que yo he visto en mi comunidad, lo que he vivido en mi familia, que este tema es muy relevante para ser tratado, porque nadie está preparado para este tipo de situaciones, incluso ni para ser papás. Deberíamos de prepararnos para ser papás. Es más, se me acaba de ocurrir otro tema: educación para ser papá, o cómo prepararte para ser papá, o formación para ser papá, ¿sí? Cuando digo papá, pues evidentemente me estoy refiriendo a papá y a mamá. Lenguaje inclusivo, este tema también que se volvió controversial, podrás estar a favor o en contra, pero ahí está. Puedes utilizarlo como unidad de tu trabajo. Consumo de alcohol en adolescentes, también este tema es importante. Importancia de los planes de vida para crear una sociedad libre de violencia. Por ejemplo, este tema, a mí me parece que muchos de los problemas sociales es porque los jóvenes no concientizan la importancia que tiene tener un plan de vida. Y por un plan de vida me refiero a que sea moldeable cada 3 años, cada 5 años, pero que sepan qué están haciendo porque tienen una meta clara de por qué lo hacen. Y el último que se me ocurrió son sistemas de transporte público. A algunos les parecerá interesante este tema de cómo mejorarlos. Bueno, como ves, la lista es interminable. La idea de esto es que alguna de estas ideas te haya inspirado y avancemos a tu actividad para escoger algunas de estas ideas y plasmarlas en una presentación. Continuando con tu actividad, en el punto 2, una vez que reflexionamos sobre todas las ideas que podemos plasmar en nuestro proyecto, nos dice que a partir de la imagen reflexionemos sobre nuestros intereses. Bueno, eso ya lo hicimos. Recuerda que a través de este esquema y con la fórmula que te pasé, ya hicimos una lista que te puede inspirar para escoger esas 3 ideas en las cuales se va a basar tu proyecto. Bueno, una vez que ya hicimos eso, el punto 3 ya nos solicita hacer la presentación digital en máximo 10 diapositivas y nos dice que en la primera de ellas vamos a poner esta tabla. Viendo las instrucciones nos piden 11 cosas que tenemos que plasmar en 10 diapositivas. En alguna diapositiva vamos a poner 2 para que sean las 10, pero bueno, vamos empezando a hacer la presentación con esta tabla. Llegamos entonces a la presentación. Lo primero que tienes que hacer es abrir un archivo de PowerPoint. Yo estoy usando un diseño muy neutro, un diseño que no tiene características de diseño, en blanco, para darte la oportunidad a que tú le pongas esas características de diseño y no te califiquen como plagio. Es decir, como yo estoy utilizando un diseño muy austero, muy blanco, muy limpio, te doy a ti la oportunidad de que modifiques ciertas cosas para que tu facilitador o facilitadora no mencione que estás haciendo plagio. Bueno, como tú ya sabes, primero ponemos la portada y posteriormente a la portada vamos a poner la tabla donde vamos a elegir las 3 situaciones de nuestro interés. Tienes que seleccionar situaciones que realmente te interesen, porque si no el proyecto te va a resultar muy difícil elaborarlo, porque es algo que no te interesa, es algo que no te llama la atención. Así que elige situaciones que para ti son muy importantes, exclusivamente para ti, ¿sí? Para mí, por ejemplo, lo más importante en este momento de mi vida, porque también tenemos que mencionar eso, depende de la situación de vida por la que estés pasando. Para mí en este momento las estrategias de venta para iniciar un negocio en línea físico es una temática que me apasiona y me interesa. Las finanzas personales me interesan demasiado y también me interesa las estrategias para mejorar la salud mental y corporal. Esas son las cosas que a mí me interesan, pero tú escoge lo que a ti te interesa, puedes basarte en esta lista, no lo escribas igual que en esta lista para que no te califiquen como plagio, haz un juego de palabras y así puedes redactarlo de mejor manera y con originalidad. Además, también la lista puede ser que te haya inspirado a escribir una temática de tu interés y también la puedes hacer. Esta lista es simplemente para inspirarte. Si alguna de estas ideas te gusta, las retomas. Si no te gusta ninguna de estas, es para que tú, en base a lo que me has escuchado, detectes de mejor manera qué es lo que te interesa. Bueno, una vez que llegamos a nuestras situaciones de interés, tenemos que poner a qué ámbito pertenece. Esto es muy sencillo. Recuerda que pueden ser 1 o 2 ámbitos. Puede ser en el ámbito cultural, político, social, ambiental. ¿Por qué? Te lo digo. Mira, por ejemplo, el uso del celular. Bueno, este está fácil. Este lo podemos mencionar hacia el ámbito cultural, ¿sí? O también lo podemos tomar desde el ámbito educativo, porque podemos hablar de cómo debe de ser usado el celular cuando estás estudiando, cuando estás en una escuela, cuando estás en el ámbito educativo. Pero habrá temáticas que por su naturaleza necesitamos relacionarlas en 2 ámbitos. Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer puede ser un aspecto social y cultural. ¿Más cargado a lo social? No, me parece que no, me parece que los 2 ámbitos se necesitan. Habrá ciertas ideas, entonces, lo que trato de decirte, que necesitan relacionar a 2 ámbitos, pero habrá otras que no. Finanzas personales, me parece a mí que es desde el ámbito económico, pero si soy más exquisito, más minucioso, también ocupa lo social y a lo cultural. Aquí entonces ponemos los ámbitos que están relacionados a nuestra idea. Y luego pasamos a cómo se relaciona en tu entorno. Bueno, aquí tienes que hacer una descripción un poco más profunda. Estas respuestas son cortas. Aquí sí tendrás que decir, por ejemplo, en mi caso yo escogí las estrategias de venta para iniciar un negocio en línea o físico y yo menciono que se relaciona en mi entorno nacional, puesto que yo quiero venderle a cualquier persona que se encuentre en el país. Entonces ahí lo podemos describir y se relaciona en nuestros ámbitos porque yo estoy estructurando estrategias de venta en Internet donde las personas mexicanas y las personas que viven en Nayarit puedan adquirir mis productos a través de una página web. Tienes que redactarlo con un poco más de profundidad para que tu facilitador o facilitadora entienda hacia qué entorno vas a basar tu idea.
Recuerda que estás identificando una idea para solucionar un problema en un entorno, ya sea familiar, amigos, comunidad, estado, país o mundo. Y después, en la segunda idea va a ocurrir exactamente lo mismo. Si escogemos otra idea para ayudarte mejor a ejemplificar, ponemos la reconstrucción de la infraestructura destruida por huracanes y yo escojo que lo voy a basar al país por lo que sucedió en Acapulco. Entonces yo en mi tabla voy a poner que esta idea la estoy relacionando a un entorno nacional, puesto que me parece que debemos de generar estrategias ya establecidas para que cuando ocurra un desastre natural inevitable, la reacción de los ciudadanos sea muy rápida. Es decir, no actuar de manera reactiva, sino proactiva. Ya sé que cada año por la naturaleza, por el lugar donde nos tocó vivir, por la situación que es natural en el planeta, se presentan huracanes y terremotos, así que tengo que tener ya un plan establecido para reaccionar rápido y enviar ayuda a estas personas. Entonces, eso es lo que puedes poner ahí. Otra idea para ejemplificarte mejor podría ser que escogemos a lenguaje inclusivo y entonces yo el lenguaje inclusivo lo quiero desarrollar desde mi familia, que es el entorno, y entonces yo le quiero hablar a mi familia que el hecho de que tú hables sin el lenguaje inclusivo no significa que no incluyes a las personas, sino significa que no eres respetuoso o respetuosa. Yo podría inculcar esto en base a mi entorno familiar, decirles que eres inclusivo, que respetas a las personas, a pesar de que no utilices estas palabras que hoy el lenguaje inclusivo está proponiendo que se utilicen. Así es como tú tendrías que redactar las ideas en esta tabla. Bueno, después nos pasamos a la segunda diapositiva. Recuerda que son 11 cosas que tenemos que poner y en la tercera diapositiva vamos a poner dos. Bueno, la primera es la portada que no cuenta, la segunda es la tercera en este caso y vamos a poner la respuesta a dos preguntas. Lo primero que nos preguntan es cuál te interesa y en qué ámbito se desarrolla. Es decir, aquí ya tenemos que escoger la que más nos interese. Entonces, a partir de que vemos estas tres, tenemos que ser muy sinceros, muy sinceras con nosotros para determinar, ok, esta idea es la que me gusta, esta idea es la que más le voy a poner empeño, esta idea es la que más me motiva. Escoge la idea que más te motiva para que puedas ir desarrollando tu trabajo con facilidad. Y aquí lo pones, simplemente dices, bueno, a mí me interesan más las estrategias de venta por Internet y se desarrolla en un ámbito nacional y estatal. Listo. Y luego viene la segunda pregunta que dice, ¿por qué es importante abordar la situación que llamó tu atención? Bueno, en este caso, la idea que yo escogí es importante porque me va a permitir generar mayores ingresos y eso va a elevar mi calidad de vida, además de que me va a dar mayor tiempo porque desarrollarlo por Internet me permite tener más tiempo libre para mí, para mi familia. Ese es mi argumento. En este caso, si escogemos otra idea, por ejemplo, escogemos a análisis del modelo educativo a nivel básico, supongamos escogemos una idea que tiene que ver con esto, en la segunda pregunta que dice por qué es importante abordar la situación que llama tu atención, puede ser que tú tengas hijos y te llama la atención esto porque es relevante educar a tus hijos y contribuir a la educación que ellos tienen para que les permitas desarrollar habilidades que les abran puertas, que les generen oportunidades en su vida de adulto, porque entendiendo que la educación básica va directamente involucrada a la capacidad que los seres humanos desarrollamos para generar oportunidades y evidentemente elevar nuestra calidad de vida. Ese sería tu argumento. Lo que trato de decirte es que en la segunda pregunta tienes que poner el argumento del por qué escoges esto, porque es relevante tu idea. Eso es lo que tienes que contestar. En la tercera pregunta de la presentación nos hacen el siguiente cuestionamiento. ¿Qué problemas, necesidades u oportunidades de mejora identificas para esa situación? Bueno, por problemas deben de redactar qué entiendes que está mal en esa situación. Y bueno, vamos a escoger alguna para que sea un ejemplo más claro. Vamos a escoger una idea de esta lista que redacté. Por ejemplo, elecciones locales, estatales o nacionales. ¿Qué está mal de las elecciones? Probablemente está mal de las elecciones las noticias falsas que circulan en redes sociales. Está mal en las elecciones desde mi punto de vista y esto es personal, por eso este proyecto es individual. Que la votación siga siendo a papel y que la votación siga siendo los domingos y que se sigan poniendo casillas para las cuales las personas se tienen que trasladar. Me parece a mí que el sistema de votación en algún momento tendría que tener una digitalización. Entiendo que los que están en contra de esto manifiestan que es más fácil hacer un fraude en las elecciones, pero quienes son expertos en la materia mencionan lo opuesto, mencionan que un software bien programado, una estrategia adecuada de votación a través de huella digital, eliminaría los fraudes. Y entonces aquí está el problema desde mi punto de vista si escogemos esta situación, esta idea como proyecto. Bueno, cuando nos preguntan cuáles son las necesidades que encontramos, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para esa situación? Ojo aquí, estas preguntas son guías, no tienen que estar redactadas en tu respuesta. Yo te estoy ayudando para que sepas qué responder. Escogemos otra idea para saber qué podemos responder como necesidad. Por ejemplo, relación de padres de familia con hijos homosexuales. ¿Qué se necesita en esta situación? Bueno, se necesita explicar a mayor profundidad que la preferencia sexual es simplemente eso, una preferencia sexual, que no vuelve a las personas ni más pobres, ni más ricas, ni mejores, ni peores, ni buenos, ni malos, simplemente es una decisión que tiene que ver con ese aspecto. Y eso no hace a las personas extrovertidas o introvertidas, tiene que ver con otras situaciones. Lo que se necesita en estas situaciones, desde mi punto de vista, es aclarar
lo que significa ser homosexual. Y ser homosexual significa que tienes una preferencia de gusto y de formar una relación por tu mismo sexo. Y eso es lo que yo identifico que se necesita en esta situación. Como ves, cada una de las preguntas entran oportunamente en cada una de las situaciones que tú eliges. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer otra situación para poner el ejemplo de la pregunta de oportunidades. Vamos a ver, ya dijimos la comunicación familiar, la celebración del Día de Muertos, esa no la hemos dicho. Por ejemplo, celebración del Día de Muertos, ¿cuál es la oportunidad que tú identificas? Bueno, yo estoy muy clavado con las ventas y los negocios, así que yo identifico una oportunidad de generar una venta, de generar una oferta, de generar un evento que me genere recurso económico. Yo veo en esta situación una oportunidad, es decir, la forma en que se celebran los eventos en mi país, ya sea culturales o tradicionales o cualquier otro, yo veo una oportunidad y una oportunidad de negocio, una oportunidad de ofrecer un producto vinculado a la celebración de esta festividad. Eso es lo que yo observo. Bueno, pasamos a la cuarta pregunta y antes de pasar entonces, que quede claro que en la tercera, desde mi punto de vista, para que tu calificación aumente, deberías, de la situación que eliges, responder cuál es el problema que identificas, cuál es la necesidad que observas y cuál es la oportunidad que tú visualizas en esa situación. Pasando a la cuarta pregunta, nos cuestionan qué podrías hacer para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste. Ojo aquí tenemos que escoger o el problema o la necesidad o la oportunidad. Por eso es muy importante la pregunta 3, para que ahí escribas el problema, la necesidad y la oportunidad, y una vez que reflexiones cuál te gusta más, cuál te motiva más, cuál te llama la atención más, cuál te inspira más para poder hacer el trabajo, la respondas en la cuarta pregunta. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea más pragmático. Voy en el uso de Internet en adolescentes, guerra de Israel y Palestina. Bueno, me tocó ese tema bravo, entonces nos vamos a la cuarta pregunta. Yo aquí veo un gran problema y el problema que yo veo es que no hay un respeto a la diversidad de religión y a la diversidad de creencias. Entonces, me parece a mí que para que este tema, si es que lo eliges, no se fortalezca y no se amplíe esta problemática a más partes del mundo, surge la necesidad de crear conciencia en nuestra sociedad sobre el respeto que se le debe de dar a otras religiones. Entonces, lo que trato de decir es lo siguiente. En la tercera pregunta, si me tocó ese tema o si elegí ese tema de la guerra de Israel y Palestina, el problema es que hay una guerra bélica por creencias religiosas. La necesidad es encontrar una comunicación social adecuada que vaya educando a las nuevas generaciones para que respeten la religión de sus compañeros ciudadanos, de las otras personas que conviven en el mismo territorio que ellos. Y la oportunidad que yo veo acá es poder trasladar esa estrategia de concientización y de respeto hacia otras religiones a otras partes del mundo. Y en esas otras partes del mundo pues está nuestro país y está nuestra familia, podría ser, o está nuestra comunidad. Seguramente algunos de ustedes conviven con personas que tienen otra religión y entonces vean lo importante que es respetar las otras ideologías religiosas para no llegar a conflictos de violencia. Entonces, en esta situación, ¿cuál de estas me llama más la atención? Bueno, a mí me llama más la atención la necesidad de concientizar a la sociedad el respeto que se le merece y se le debe dar a otras personas por sus pensamientos religiosos opuestos a los que yo tengo u opuestos a los que tiene mi familia. En otras palabras, debemos de respetar las creencias religiosas de cada individuo si es que este individuo nunca está afectando a otras personas. Y entonces, al escoger la necesidad en la tercera pregunta, yo en la cuarta, entonces viene la situación que debo de resolver. ¿Cómo voy a abordar esa necesidad? Bueno, yo abordaría esa necesidad lanzando campañas en YouTube donde hablemos de este tema, lanzando campañas en TikTok, lanzando campañas en Facebook y también hablando de esto en espacios públicos como escuelas, donde debemos entender que una sociedad laica, es decir, una sociedad que separa a la iglesia del gobierno, es una sociedad muy sana porque está respetando la ideología de todos los individuos. Recordemos que hace muchos años en la mayoría del mundo permeaba esta idea de una sola religión y permeaba esta idea de que si no querías vivir en hábitos y costumbres de esa religión, ibas a ser encarcelado, ibas a ser incluso asesinado, mandado a la horca. Recordemos que la iglesia generó muchas crueldades que quemaban a las personas que tenían creencias distintas. Incluso la historia de Galileo Galilei es muy interesante cuando por cuestionar científicamente el conocimiento que divulgaba la iglesia fue arraigado a su domicilio, fue encarcelado en su domicilio y así vivió los últimos años de su vida. Entonces, la necesidad que surge es concientizar a la sociedad a través de contenido de redes sociales y hablar en espacios públicos la importancia de respetar las ideologías religiosas de otras personas, porque eso genera una convivencia más sana, porque eso genera una sociedad más libre y porque así podemos evitar en el mediano y largo plazo conflictos bélicos como los que se suscitan en Israel y Palestina. Así es como tendrías que abordar la cuarta pregunta, dar una solución al problema, a la necesidad o a la oportunidad que estás identificando. En otras palabras, proponer una acción que tú harías para abordar ese problema, necesidad u oportunidad.
Para la quinta pregunta nos cuestionan quiénes serían los beneficiarios de lo que harías para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste. Bueno, en esta pregunta lo que tenemos que hacer es irnos al entorno para nosotros entonces determinar a quiénes vamos a beneficiar. Por ejemplo, aquí el proyecto que vas a hacer va directamente vinculado a un beneficio personal y familiar, y eso no tiene nada de malo. Puede ser que tú te encuentres en una situación donde necesitas arreglar ese problema en tu entorno más íntimo, en tu entorno más personal, o bien tu proyecto va dirigido a amigos, quieres concientizar a ellos o quieres arreglar un problema por el cual ellos están pasando o todos ustedes están pasando. Puede ser un proyecto para la comunidad, observas que hay una situación que debe mejorarse en tu colonia, en tus lugares que habitualmente visitas. Puede ser que tú observes una situación que tu estado necesita mejorar, tu país o bien el mundo. Al final, la quinta pregunta se tiene que responder a partir del entorno y en base al entorno tú vas a manifestar quiénes son los que se van a beneficiar con tu proyecto. La sexta pregunta, una vez que la analicé, me parece que la podemos juntar en una sola diapositiva, ya que la respuesta a la quinta pregunta es un poco corta. Así que la sexta pregunta la juntamos en una diapositiva y dice lo siguiente: ¿qué información necesitas para saber cómo se encuentra actualmente la situación? Y aquí entre paréntesis nos ponen las tres opciones que tenemos, ya sea el problema, la necesidad o la oportunidad de mejora. Y entonces recuerda que nosotros en la pregunta 3 elegimos sobre una de estas opciones, elegimos si queremos abordar un problema, una necesidad o una oportunidad. Entonces, para poder hacer esto más práctico, vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a la lista que hicimos de las 30 opciones y creo que nos quedamos en guerra de Israel y Palestina. La reconstrucción de la infraestructura destruida por huracanes la mencioné un poco durante los primeros minutos del video, pero me parece prudente retomarla. La reconstrucción de la infraestructura destruida por huracanes, si escoges una idea, una situación basada en esta desafortunada experiencia y más aún para lo que está sucediendo en Acapulco, entonces la pregunta tiene que ver con cuál es la información que te va a permitir a ti poder reconstruir mejor la infraestructura. Por ejemplo, aquí tendríamos que saber cuántos edificios se cayeron, cuántos negocios tuvieron una pérdida a nivel grado de 100%. Me explico mejor. Evidentemente todos los negocios tuvieron una pérdida, pero debemos de cuantificar cuántos de ellos tienen una pérdida valorada de un 80 a un 100%, o sea, total. Cuántos están de un 50 a un 80%. Debemos de saber cuántos negocios han tenido una pérdida. Me parece que aquí encontraremos a todos, pero después cuantificar cuál es el grado de pérdida. ¿Y esto por qué sirve? Bueno, esto sirve para saber cómo podemos brindar ayuda a esos negocios de manera más equitativa, de manera más inteligente, entendiendo que primero atendemos a aquellos que han perdido el 100% y después nos vamos a aquellos que han tenido una pérdida en menor grado. ¿Qué necesito saber también? Bueno, necesito saber en qué estado está la infraestructura de alumbrado público, cuántos postes se cayeron, cuántos postes de ellos se pueden rescatar, en qué espacio, si es que existió y sería muy bueno, el alumbrado público sigue de pie, o hay alumbrado subterráneo, o también tendría que saber cuánto cuesta el alumbrado subterráneo, teniendo en cuenta que en algún momento puede ocurrir otra situación de este tipo, dada la ubicación geográfica de Acapulco o de un lugar donde interviene un huracán. También necesito saber a cuánto asciende el valor de la red de telefonía que fue destruida, cuántas antenas se tienen que reparar, cuánto cableado se necesita. Como ves, este tema que tocó adecuadamente para la sexta pregunta me da mucha información que se puede cuantificar. De hecho, en todos los proyectos necesitas cuantificar esta información. En otras palabras, en la sexta pregunta necesitas decir numéricamente qué información ocupas para poder resolver la situación, la necesidad o la oportunidad. Otra información que necesitas saber para reconstruir la infraestructura que fue destruida por un huracán es las escuelas. ¿Cuántas escuelas fueron afectadas? Otra situación que también es muy interesante es saber cuánta cantidad de comida necesita la población de esa ciudad para poder llevarla aéreamente, me imagino al principio, porque los caminos estarán destrozados, cuántos kilómetros de carretera se necesitan reparar, cuántas personas se quedaron en el lugar del desastre y por lo tanto necesitan ropa y necesitan albergues, cuántos edificios están en buen estado para poder albergar las próximas noches de reconstrucción a la población que quedó muy afectada, o en este caso a toda la población. Como ves, así siguen saliendo muchos datos que se pueden cuantificar y necesito saber. Así que en esta pregunta, mi recomendación es que cuantifiques la información que necesitas saber. Es decir, que digas en números qué necesitas saber de acuerdo a la idea de tu proyecto. Llegamos a la séptima pregunta donde nos dice a qué fuentes puedes acudir para obtener la información que se necesita. Y bueno, nos dice que algunos ejemplos son centros universitarios, instancias gubernamentales o no gubernamentales, instancias locales o federales, personas de la comunidad, bibliotecas, hemerotecas, internet. Bueno, aquí te recomiendo ampliamente
que primero idealices dónde puedes encontrar información. Evidentemente, toda la información está en Internet, pero dentro de Internet hay secciones. Menciona las fuentes específicas donde vas a buscar información en Internet. Por ejemplo, pueden ser repositorios de investigación como Dialnet y Redalic. Puede ser fuentes de información que se derivan de periódicos muy reconocidos como El Economista, como El Universal. También pueden ser internacionales como New York Times, BBC, Washington Post. Como ves, también los medios de comunicación de periodismo puede ser una fuente de información muy confiable para tu trabajo. Centros universitarios, evidentemente está la UNAM, así que me parece que lo tendrías que consultar para ver qué escribió de tu tema. Instancias gubernamentales, en mi experiencia, ellos no tienen bien clasificada la información, además que vas a perder un poquito de tiempo. Yo te recomiendo que menciones a centros universitarios y sitios web de los centros universitarios donde almacenan investigaciones, y ahí en esos repositorios tú podrás encontrar información de tu tema. Ahorita vamos a entrar a algunos. Y después lo otro que te recomiendo es Internet, como son medios de comunicación muy reconocidos y repositorios de investigación. Así te vas a ahorrar muchísimo tiempo y vas a poder encontrar mejor la información. Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama Dialnet. En este solamente le escribo Dialnet, ¿sí? Así. Y una vez que me aparezca en Google, pues ya nada más selecciono su página. Otro se llama Redalic. Los voy a ir abriendo para que sea más dinámico. Redalic. Otro se llama Ecielo. Cielo, perdón. Y otro se llama... Otro vamos a la UNAM, ¿sí? Vamos a ver aquí revista de la UNAM, revista científica UNAM, para que veas que estas fuentes de información tienen muy buena información que podemos utilizar en nuestro proyecto. Como ves, aquí es Dialnet, le damos clic aquí y luego ahorita nos va a aparecer la búsqueda. Aquí en Redalic nos va a aparecer directamente su ventana de búsqueda, que es esta, en Cielo, perdón, que es una biblioteca electrónica de investigación. Aquí está, le vamos a dar clic aquí. Y en revista científica UNAM vamos a ver la opción que nos aparece para que veas cómo puedes encontrar información. Aquí está, catálogo de revista, investigación o divulgación. Cualquiera de estas dos te sirve ampliamente. Bueno, aquí le damos a divulgación. Y aquí, por ejemplo, si tu tema, vamos a ir avanzando con la lista que hice para inspirarte. Si vamos ahora al efecto invernadero y calentamiento global, pues por ejemplo, tomamos esta frase, efecto invernadero, la vamos a colocar aquí, le damos buscar y nos van a aparecer muchos artículos. Aquí en Redalic también lo vamos a hacer. Le vamos a poner efecto invernadero, le vamos a dar buscar y nos va a aparecer. Aquí en ese cielo, vamos a ver, aquí le vamos a poner igual, efecto invernadero, ahí está, le vamos a dar buscar y vamos a ver qué nos dice. Y catálogo de revistas de la UNAM, hay bastantes revistas, entonces esta divulgación de Cómo ves, te la recomiendo ampliamente. Es una revista redactada muy amenamente que habla de temas muy interesantes y seguramente estará tu tema. Y por ejemplo aquí, como ves, nos metemos a su ejemplar, pero bueno, lo que tenemos que hacer es buscar. Así que vamos a buscar aquí, efecto invernadero, y vamos a ver si en alguna revista hablaron de ese tema. Vamos a ver qué aparece. Aquí en Dialnet vamos a ver si ya me aparecen las opciones de búsqueda. Aquí están, ya están los artículos. Mira, estos que dicen texto completo son los que puedes abrir. Y este es de 2001, este es de, vamos a ver si encontramos uno más actual. Este es de 2014 y bueno, así los puedes ir buscando. Ahora, en Redalic regularmente aparecen más actuales. Mira, este es de 2017. 2023, mira, este es muy actual. Así que hay mucha información que puedes utilizar para dar respuesta a la séptima pregunta. La séptima pregunta, la respuesta concreta es ¿a qué fuentes puedes acudir para obtener información? Aquí solo necesitas responder a repositorios de investigación como Dialnet, Redalic, Cielo y catálogo de revistas de divulgación e investigación de la UNAM. Pero en este espacio también te estoy explicando cómo puedes obtener información de estos sitios que estás mencionando en tu pregunta, en la respuesta de tu pregunta. Mira, aquí están otros. En el catálogo de revistas nos vamos para acá, vamos a ver si hay algo de efecto invernadero. Sí, mira, aquí está, el cambio climático. Hay un volumen dedicado exclusivamente a esto. Así que, como ves, estas fuentes de información que yo te estoy recomendando van a facilitar tu actividad y van a hacer que la hagas más rápido. Concluyendo la explicación de la séptima pregunta, la respuesta que tienes que dar en esta pregunta es el nombre de las fuentes de información que vas a utilizar para obtener la información que necesitas para poder concretizar mejor tu idea de proyecto. Así que aquí escribe lo que te he mostrado, Dialnet, Redalic, revistas de la UNAM, y te recomiendo que además agregues instancias gubernamentales o federales que tengan que ver con tu proyecto para que no te califiquen como plagio. Bueno, pasándonos a la octava pregunta, dice, ¿qué técnicas puedes utilizar para recopilar la información? Dice que algunos ejemplos de técnicas son visitas presenciales, llamadas telefónicas, entrevistas, encuestas o cuestionarios, búsqueda de internet. Bueno, aquí ampliamente te recomiendo hacer un formulario a través de Google para que lo puedas enviar a través de WhatsApp y recabes información, y así estás aplicando la técnica de encuestas o cuestionarios. Bueno, vamos a escoger otro tema para ser más práctico en esta explicación. Vamos en el cuidado ambiental, el efecto invernadero ya lo tratamos. Vamos a hablar del uso del celular. Si seleccionaste una idea que se asocia con este tema del uso del celular, bueno, podrías lanzar un cuestionario a los grupos de WhatsApp a los cuales perteneces con la intención de recabar 100 respuestas, es decir, que haya 100 personas que respondan a tu formulario,
cuestionario. Recuerda que el formulario elaborado a través de Google se grafica en automático, no tienes que hacer absolutamente nada, siempre y cuando pongas respuestas de opción múltiple. Así que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un vínculo de un video donde te explica cómo hacer formularios en Google para que tú lo puedas hacer y lo puedas enviar a través de WhatsApp. Esto va a facilitar tu actividad y te va a hacer que recabes información. Así que si es el uso del celular, por ejemplo, aquí podríamos poner una pequeña encuesta de 3 preguntas donde pongamos ¿para qué usas más el celular? ¿A qué hora del día utilizas más el celular? Y ¿por qué consideras que el uso del celular es importante? Otra pregunta podría ser ¿cuál es el aspecto más negativo que asocias al uso del celular? Y le ponemos opciones múltiples: distracción, pérdida de disciplina, desatención en quehaceres del hogar. Es decir, con estas opciones las personas ya te brindan información y esa información, bueno, tú la vas a necesitar para ir avanzando en este proyecto. Así que lo que yo te recomiendo es que hagas encuestas o cuestionarios. Como máximo tienen que tener 5 preguntas, las haces a través de formularios de Google y las envías por medio de WhatsApp y así podrás recabar información. También te recomiendo que pongas otra técnica para que no te califiquen como plagio. Otra técnica que también te recomiendo que pongas para que no te califiquen como plagio es llamadas telefónicas, y esto lo podrías aplicar a todos tus contactos de celular. Así que además de lo que yo te estoy comentando, pon otra técnica para que no te califiquen como plagio y así tengas una mejor calificación. Así que en la octava pregunta lo único que tienes que poner es las técnicas que vas a utilizar. Si bien es cierto que te mencioné cómo realizar los cuestionarios y encuestas, me estoy adelantando un poco a tu proyecto. En esta parte de la respuesta a la pregunta 8, solo necesitas poner que vas a utilizar encuestas o cuestionarios, llamadas telefónicas, y pon otra técnica para obtener información. Otra podría ser buscar en internet. Bueno, vámonos a la pregunta número 9, y en la pregunta número 9 o en la solicitud número 9 que nos hacen es que realicemos un esquema, un mapa conceptual o vamos a ver acá la instrucción, o un diagrama. Por lo tanto, yo te recomiendo que uses la más fácil, que es la de un esquema. Nos vamos entonces a la presentación de PowerPoint y aquí en insertar vamos a escoger una opción de Smart Art, que básicamente son esquemas, y aquí en los esquemas tenemos que representar nuestras ideas del proyecto, es decir, tenemos que decir de manera muy clara de qué se trata nuestro trabajo. Mira, las instrucciones dicen lo siguiente: dice en donde se vean reflejadas tus intenciones, evita títulos amplios o vagos que pueden confundirse con otras ideas. Así que por eso es que vamos a realizar un esquema, es lo más simple, lo más fácil y lo más concreto. Bueno, el esquema que yo te recomiendo es este que está acá, no uses el mismo que yo porque te van a calificar como plagio. Pero aquí lo que yo te recomiendo es que te vayas a la opción de procesos, y en la opción de procesos escoge cualquiera de estas porque vamos a poner 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que vamos a poner? Primero vamos a poner la situación que te interesa y en qué ámbito se desarrolla. Si nos vamos a la lista, y vamos a seguir utilizando la lista para que sea más práctico este tutorial, por ejemplo, creación de negocios físicos y por internet, esa es la situación que me interesa y se desarrolla en el ámbito económico, que recuerda que los ámbitos son estos. Eso es lo que se te pide que pongas. Después, lo segundo que te recomiendo que pongas es en dónde lo vas a desarrollar, en qué parte de tu entorno. Así que nos vamos al esquema, ya sea que lo vas a desarrollar en tu familia, grupo de amigos, comunidad, estado, país o mundo. Así le debes de poner a tu segunda situación que vas a colocar en el esquema. Y finalmente tienes que poner qué acción vas a llevar a cabo para abordar el problema, la necesidad o la oportunidad que tú detectas. Recuerda que la pregunta número 3, vamos a la pregunta número 3, perdón, es la 4, nos dice, ¿qué podrías hacer para abordar el problema, necesidad u oportunidad? Esta misma respuesta que das en la 4 es la que vas a sintetizar y la vas a poner en tu esquema. Y así de simple ya tienes un esquema muy claro donde dices la situación que te llama la atención, el ámbito donde se desarrolla, a qué entorno vas a dirigir tu proyecto y qué acción vas a llevar a cabo. Y finalmente, en la diapositiva número 10 nos están pidiendo que mostremos una imagen que representa nuestras ideas y que le pongamos un título. Por ejemplo, aquí dice, una imagen que represente tu idea y el título del proyecto que imaginaste. En ambos debes reflejar tus intenciones. Evita títulos amplios y vagos y procura que sea breve y claro. Y aquí llegamos a la última situación que nos está pidiendo nuestro trabajo. Como ves, hemos hecho 10 diapositivas. Te recomiendo que juntes la 1 y la 2 en una diapositiva y que juntes la 5 y la 6 en una diapositiva, puesto que la respuesta de la 5 es muy breve y la respuesta de la 1 y la 2 también es breve y pueden caber ampliamente en una diapositiva. Bueno, para la diapositiva número 10, donde nos piden una imagen, te recomiendo una página que se llama Excel. Vas a poner en Google Excel y luego te aparece esta opción, le das clic aquí y son fotografías de alta calidad totalmente gratis. Así que aquí, por ejemplo, vamos a poner el tema que tiene que ver con tu situación. Aquí te recomiendo que escribas ese tema que le pusiste a tu proyecto o esa redacción que tú escribiste para explicar cuál es la situación que te interesa. Vámonos con la lista. Por ejemplo, acá, utilizándola, me quedé en creación de negocios físicos y por internet, esa ya la utilicé, elecciones locales, estatales o nacionales. Por ejemplo, acá, recuerda que en el esquema ya seleccionaste a qué entorno vas a dirigir tu proyecto, así que si yo escojo elecciones y escogí el estado, voy a poner elecciones estatales. Aquí me equivoqué, elecciones estatales. Le damos clic y vamos a ver qué fotografías me aparecen que tienen que ver con ese tema. Vamos a ver, me aparecen más bien elecciones de productos, entonces yo le voy a poner elecciones políticas estatales. Vamos a ver qué opciones me aparecen, qué fotografías.
son totalmente gratis. Mira, por ejemplo, esta es una de campaña política, vamos a ver si me aparece otra. Yes o no, esta podría ser utilizada también, esta también. Vamos a ver, vamos a ver. Esta persona me aparece más, con más opciones de política, esta, no o sí. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí están más fotografías de elecciones políticas de Estados Unidos. Vamos a ver si ponemos la palabra de México para ver si me aparecen otras opciones que podamos utilizar más a nuestro contexto. Bueno, aquí está México, México, México. O podemos poner la palabra de votaciones México. Lo que te estoy mostrando en este tutorial es cómo puedes encontrar este juego de palabras que te aparezcan fotografías adecuadas a lo que te están pidiendo. Votaciones México, vamos a ver si nos aparece una. Aquí está, mira. Esta está perfectísima, estas de aquí. Nada más que nos están sacando a otro escenario, a otra página, no pasa nada. Vamos a darle clic aquí. Bueno, por ejemplo, en esta parte te voy a recomendar que dice que la puedes obtener gratis. Vamos a ver si es cierto. Y si no, le vas a tomar una impresión de pantalla. Vamos a ver. Y vamos a ver si no. Nos va a pedir mucha información. Va a pedir que te suscribas. Entonces nos vamos hacia atrás. Y lo que podemos hacer aquí es una impresión de pantalla. Le damos clic a esa tecla de la laptop. Le damos pegar. Una vez que ya la pegó, entonces vamos a hacer ese recorte. Si nos tocaron elecciones estatales, como ves, es muy sencillo encontrar la fotografía que a ti te interesa. Otra opción es que te vayas directamente a Google, ahorita lo vamos a ver, para que veas que también es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí la ampliamos hasta combina con el fondo blanco. Le vamos a recortar un poco más para que no se vean estas líneas en los costados, en el contorno, y haga que tu trabajo se vea más estético. Ahí está. Y bueno, el título que le vamos a poner es Elecciones Estatales. Estoy poniéndote un ejemplo. Elecciones estatales, ¿sí? Bueno, ahí, por ejemplo, vamos a ponerlo en central, le voy a subir el tamaño a la letra y recuerda que no hago mucho diseño para darte opciones. Mira, así quedaría. Pero también puedes buscar la imagen desde Google directamente. Vamos a poner aquí elecciones. Vamos a coger otro tema ahora para que veas que cualquier temática te da imágenes correctas para que las puedas plasmar. Análisis del modelo educativo en nivel básico. Mira, por ejemplo, tomamos esta idea, le vamos a poner aquí la misma oración, le damos clic, nos vamos a imágenes y vas a ver ahorita qué te está apareciendo para que veas que es muy sencillo obtener esa imagen que represente tu título de proyecto. Vamos a ver, yo creo que tendríamos que poner imágenes donde aparecen seres humanos. Por ejemplo esta podría ser, esa también me refiero a esta de aquí. Vamos a ver si encontramos otra. Mira, esta, modelo educativo, fines de la educación. Vamos a ver, esta me interesa. Esta me parece que es más neutral, así que le doy copiar imagen, me voy aquí a la diapositiva, vamos a quitar este ejemplo ahora, bueno, vamos a quitar esta imagen nada más, le doy clic en pegar, vamos a ver si la pega correctamente, si no hacemos una impresión de pantalla, vamos a ver, ahí está, entonces la voy a disminuir y ahí está, y simplemente voy a copiar aquí la frase de análisis del modelo educativo, la pego y listo, ahí está la imagen y el título que representa mi proyecto. Y bueno, hemos terminado tu actividad. Nos dice también tus instrucciones que podemos subir archivos en el siguiente formato, que podemos subir en Word, aquí lo dice, PowerPoint, PDF, Excel. Bueno, yo te recomiendo para que esto pese menos y suba mejor que lo guardes en PDF. Le das archivo, le das en guardar como, y en guardar como seleccionas la carpeta que tú quieras, yo lo voy a examinar por el tiempo, y ahí le vas a dar en PDF, aquí le vas a dar PDF, y lo vas a guardar, y una vez que lo guardes, ya sabes, le tienes que poner la nomenclatura que te dice, la subes la actividad y listo, habrás terminado tu actividad. Bueno, si te gustó el video, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.